Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde los estudios de la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Presidenta del Congreso invocó al Poder Judicial mayor celeridad en los procesos de demandas de alimentos. Proyecto de ley de Unión Solidaria será debatido este martes. Congresista Bruce anunció que su bancada votará en contra. Comisión investigadora del caso Orellana aprobó su preinforme final. En el documento solicitan al Pleno ampliación de 120 días. Durante 5 horas, ministro de Educación informó en el Parlamento sobre el año escolar, la infraestructura educativa y la ley magisterial y universitaria. Pronavec otorgará 1000 becas especiales a licenciados de las Fuerzas Armadas para carreras técnicas, anuncian en foro realizado en el Congreso. Vamos con las noticias. Mayor celeridad para que se resuelvan los procesos de demanda de alimentos a fin de salvaguardar los derechos de los hijos menores, invocó la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano Flores. Veamos sus declaraciones. Muchas mujeres por mucho tiempo no se atreven a denunciar. Entonces, la reflexión del día de hoy es ser más solidarias, invocar a las mujeres a que sean valientes de denunciar estos casos. Como Parlamento estamos nosotros al pendiente de velar y dar los instrumentos al Poder Judicial, dar los instrumentos al Ministerio Público para que en estos casos de procesos de alimentos y aquellas trabas que se van dando en los procesos y en los procesos vía procesal civil o vía Código Civil, en las demandas de alimentos, tengan las herramientas y se vean con mayor celeridad. La invocación es al Poder Judicial. Hay muchos casos de procesos de alimentos que deben darse la celeridad del caso. Ahora les contamos que el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Seguren, anunció que el proyecto de Unión Solidaria será debatido y eventualmente llevado al voto en la sesión del martes 17. El legislador Carlos Bruce anunció que su bancada votará en contra. Tenemos la nota. Al hacer una comparación entre los proyectos de ley de la Unión Civil, archivado la semana pasada, y el de Unión Solidaria, el titular de este grupo de trabajo, Juan Carlos Seguren, dijo que este último es inclusivo y beneficiará a más peruanos, no solo a los homosexuales. No solo homosexuales hacen vida en común, pueden hacer vida en común 2 amigos, 2 amigas, un amigo y una amiga, pueden hacer vida en común primos, la abuelita con su nieta, una persona con su ahijada, etcétera, y comparten toda una vida y a lo largo de esa convivencia tienen un patrimonio en conjunto, tienen el derecho a heredarse, tienen el derecho a representarse, tienen el derecho para autorizar una intervención quirúrgica. Por su parte, el legislador Carlos Bruce, impulsor de la Unión Civil, señaló que la Unión Solidaria fue creada para impedir que una pareja de homosexuales sea reconocida como familia y anunció cuál será la posición de su bancada. No, nuestra bancada va a votar en contra de Unión Solidaria porque es una ley hecha exclusivamente para que no se apruebe Unión Civil. Insisto, si es que existe legislación que amparan parejas heterosexuales, no encuentro ninguna razón por la cual no haya legislación que amparen parejas homosexuales. Entonces, aquellos que dicen que Unión Solidaria es mucho más amplio, bueno, si es así, entonces deroguen el matrimonio civil, pues, porque entonces sería una legislación absolutamente discriminatoria. El legislador Juan Carlos Seguren, por el contrario, defendió el proyecto de la Unión Solidaria, ya que, según dijo, plantea un acuerdo de voluntad entre 2 personas, con capacidad de ejercicio, que origina derechos y obligaciones de carácter patrimonial y asistencial, que surten efecto entre sí y frente a terceros. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser tolerantes, no debemos llegar al insulto, no hay que fomentar ni promover los extremos radicales, no hay que generar posiciones de odio, como yo veo que se está de alguna manera promoviendo. Acá es un tema que debemos manejarlo como se manejan las cosas en democracia. Finalmente, el congresista Carlos Bruce expresó su confianza en que el próximo Parlamento, a elegirse el 2016, le dé luz verde a su iniciativa. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso.
En sesión pública y luego de un corto debate, los integrantes de la comisión que investiga la red mafiosa del ex empresario Rodolfo Orellana aprobaron por unanimidad su preinforme final. Dicho documento será remitido a la presidencia del Congreso y luego de ello solicitarán en la próxima sesión del Pleno una ampliación de 120 días hábiles para terminar de recopilar información y recabar testimonios pendientes que ayudarán en la investigación. Convocar a personas para que declaren más o menos de 2 a 3 meses. El cuarto mes, específicamente convocar, por ejemplo, Superintendencia de Banca y Seguros, UIF, peritos, para ratificar todos los documentos que tenemos acá. O sea, el despacho tiene una buena cantidad de acervo documentario. Simplemente consistenciarla y que nos den su percepción técnica. Tras destacar la labor realizada a la fecha, los congresistas coincidieron en señalar la necesidad de actualizar los precios de las propiedades que figuran a nombre de Orellana Rengifo y de los supuestos testaferros. En ese sentido, el presidente de la comisión, Vicente Ceballos, dijo que contarán con un experto en peritaje para actualizar los precios de las propiedades e inmuebles. Lo que salga o lo que se informe públicamente a los medios de comunicación. Y lo otro, claro, es tratar de evitar estas filtraciones que se dan en las diferentes sesiones, ¿no? Eso quería aportarlo. En general está muy bien, presidente. Yo quiero felicitarlo una vez más públicamente por lo bien hecho que está, por lo bien conducida que está la comisión. Y creo que hay que ajustar un poco los temas de secreto bancario, secreto tributario, una inteligencia financiera. Ellos nos pueden ayudar, pueden venir a aportar algo más. Hay que actualizar los montos de las propiedades, pero eso podemos hacerlo a través de un peritaje. Y tenemos que hacerlo, necesariamente, porque tenemos que hablar, si vamos a hacer un informe final, tenemos que hablar de montos reales, presentes. Eso no lo hacemos nosotros ni el autovalúo, lo hace un perito. Si identificamos 50 propiedades, las 50 hay que hacer un peritaje. Y los peritos tienen sus tablas, o sea, no van a inventar nada. También coincidieron en plantear que el titular de dicho grupo investigador sea el único en declarar a la prensa para evitar la filtración de información, toda vez que esta puede afectar la investigación que llevan adelante. Finalmente, la comisión recibió la declaración de manera reservada de Daniel Ranzai, vinculado a la empresa Copex. Informó Susana Espinosa, Centrales Noticias del Congreso. Reacciones de rechazo generaron las declaraciones del prófugo empresario Martín Belaúnde Locio, quien en una entrevista con un programa de televisión retó a los integrantes de la comisión que lo investiga viajar a Bolivia para que le tomen sus declaraciones. Veamos qué dijeron los parlamentarios. Posición firme de diversas bancadas en el Congreso para rechazar las declaraciones de Martín Belaúnde Locio, quien aseguró que la comisión del Parlamento que lo investiga no se ha contactado hasta el momento ni con él ni con sus abogados. No vamos a permitir que un señor que se ha fugado de la justicia del Perú venga a retar al Parlamento y a los otros órganos de la Administración de Justicia. El señor tiene la obligación de venir al Perú a contestar los cargos que se le está haciendo. En segundo lugar, él es el que tiene que responder de las acusaciones y no el país, el Congreso. No tiene por qué ir a buscarlo a Bolivia. Nosotros no nos hemos fugado. El que se ha fugado es él. Yo creo que acá la comisión, como ha planteado Mauricio, debe mantenerse firme. Él debe venir acá al país. ¿Qué hacemos buscando a un delincuente en Bolivia? O sea, finalmente irá a hablar, irá a decir lo que tiene que decir, o irá siempre y cuando seguir con el tema de guardar el silencio en temas importantes. Los congresistas Johnny Lescano y Héctor Becerril dijeron que Belaúnde Locio busca distraer la atención al retar a los parlamentarios para que se trasladen a Bolivia a fin de recoger su testimonio. El legislador Luis Galarreta recordó que el pedido de asilo político fue rechazado y ya no hay peligro de que argumente persecución política. Felizmente ya ha sido rechazado el asilo político, por lo cual el riesgo de las opiniones políticas o de políticos siempre le da a él un punto a favor de insistir que esto es una persecución política. Creo que el señor tiene todas las garantías para que pueda aquí él plantear sus preocupaciones, traer sus informes y traer sus pruebas, ¿no? Los parlamentarios también consideraron que la orden de captura internacional que pesa en contra de Belaúnde Locio debería hacerse efectiva, informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Respecto de la encuesta sobre la popularidad del presidente Ollanta Humala, que se ha incrementado de un 22 al 25% en el último mes, el congresista Omar Chejade dijo que es más de lo que tenía el expresidente Alan García en su cuarto año de gobierno. Veamos.
Es lógico que hay un desgaste natural, ¿no? Después de algunos años, del cuarto año, que haya un desgaste y que caigan las encuestas, digamos, no es nada normal, ¿no? Lo que sí hay que saludar que el presidente está por encima de los 25 puntos, que incluso es más de lo que tenía el expresidente García en el cuarto año, ¿no? Así que bueno, además yo creo que lo importante es la obra que está haciendo el gobierno, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, y otras luchas que está de alguna manera logrando, y creo que no hay que asustarse de la fotografía del momento. En todo caso. Algunos señalan que es falta de experiencia política y también el tema del entorno que rodea al presidente de la República. Aún así, independientemente de la experiencia política o no, repito, tiene más porcentaje que lo que tenía probablemente el expresidente García y el anterior presidente que nos gobernó. En todo caso, las encuestas son un referente, pero no dicen absolutamente nada, habría que esperar seguramente el término de su mandato. Al volver, ministro Jaime Saavedra destacó la ampliación de la cobertura en educación, señalando que ha pasado de un 73 a un 82%. Regresamos con los detalles. Les recordamos que también pueden ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya retornamos. Estoy orgulloso de haber servido a mi patria. Participé en campañas cívicas en costa, sierra y selva, ayudando a mis hermanos en situación de emergencia. Poco a poco me fui dando cuenta que el Perú necesita profesionales técnicos para impulsar el desarrollo. Hoy terminé mi servicio militar voluntario y estudiaré en el Instituto Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Yo serví a mi patria y ahora el Estado me ofrece beca 18. Si eres licenciado del Servicio Militar Voluntario, postula al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Examen de admisión 17 de marzo. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, informó que la ampliación de la cobertura de la enseñanza ha pasado de un 73 a un 82%. Sin embargo, el tema de la infraestructura educativa sigue siendo un problema a resolver. Fue durante su presentación ante la comisión respectiva a donde acudió para informar los avances de su sector. Veamos. Se necesitarían 63.000 millones de soles para atender la demanda de infraestructura de los planteles del país. Así lo dio a conocer el ministro Jaime Saavedra al informar a la Comisión de Educación sobre la situación de los colegios a nivel nacional. Sin embargo, precisó que con 2.400 millones, hasta el momento se ha logrado la remodelación de algunos centros educativos e implementación de aulas prefabricadas. La cifra de inversión que requiere el país es de 63.000 millones de soles, que son 10 puntos porcentuales del PBI. Entonces, si que nosotros lográramos duplicar el ritmo de inversión en infraestructura educativa, todavía nos tardaríamos 10 años. Saavedra dio cuenta además de lo alcanzado con la implementación de la ley de reforma magisterial. Indicó que 130.000 profesores participaron de evaluaciones y que 23.000 de ellos lograron un ascenso, logrando un incremento salarial de 40%. En la misma línea dijo que 8.500 directores de distintos planteles pasaron por exámenes y el resultado fue alentador. De esos 8.500, 3.000 ¿no? superaron la valla y ya fueron ratificados, ya están en sus plazas. Los otros, esas plazas se pusieron a concurso junto con otro conjunto grande de plazas de director. Con respecto a la ley universitaria, dijo que el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Consejo de Ministros para la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que propone un nuevo sistema de acreditación que será de estándar internacional. Este sistema de acreditación va a estar enfocado en la educación superior tecnológica y la educación superior universitaria, pero los procesos de acreditación de la educación básica
que son importantes, es un mundo completamente distinto. También se refirió a la nueva ley para institutos y escuelas de educación superior, aún en debate en el Congreso. El ministro resaltó la importancia de llegar a consensos y lograr su implementación. Coincidimos en la necesidad de una propuesta de ley que facilite la inversión privada de calidad, que fortalezca la oferta pública y que nos asegure que los institutos tecnológicos y de educación superior brinden a los jóvenes una formación que esté realmente vinculada a las necesidades del aparato productivo. Luego del informe del titular de Educación, los congresistas saludaron lo avanzado en política educativa, aunque no dejaron de mostrar su preocupación por las escuelas que aún no pueden iniciar clases debido a los daños en las infraestructuras y por algunos puntos en discrepancia con la nueva ley para institutos y escuelas de educación superior. Informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. Al exponer en la Comisión de Relaciones Exteriores los logros alcanzados, la ejecución del gasto y compromisos asumidos por el Perú en la COP20, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, resaltó que este tuvo un impacto económico de 120 millones de dólares y se crearon 17.000 puestos de trabajo. El titular del Ambiente explicó que la cumbre climática generó proyectos de desarrollo por un valor de 461 millones de dólares, destacando entre ellos el acuerdo de cooperación de apoyo a la Amazonía con una inversión de 300 millones de dólares por parte del gobierno de Noruega a través de la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega, NIFCI. De la canalización de recursos fundamentalmente de cooperación que sobrepasan los 460 millones de dólares para gestión de bosques con 366 millones derivados de 9 proyectos, gestión del cambio climático con 5.600.000 derivados de 4 proyectos, gestión de emisiones o mitigación con 6 proyectos y un total de 16 millones de dólares y gestión de adaptación con 8 proyectos y 35 millones de dólares. Otro logro importante en las negociaciones fue el llamado de Lima para la Acción Climática, documento que fortalece el proceso de negociación climática en su camino a la COP21 de París. En ese sentido, se establece que todos los países informarán sobre sus contribuciones durante el 2015 y se define cómo será disponible esta información. El debate climático está orientado a que el Perú se organice para tener una política de largo plazo que le permita mitigar las emisiones que hoy día produce. Esta es la participación del Perú en las emisiones de gases de efecto invernadero en miles de toneladas de CO2, donde fundamentalmente queda claro que la mayoría proviene del cambio de uso del suelo. Y mire usted, señora presidenta, que aun cuando producimos 29% en PBI menos que Chile y 56% menos que Finlandia, emitimos 290% más que Chile y 459% más que Finlandia en relación a las emisiones de CO2. Al margen del que Perú se convirtió en un actor relevante por la COP20 y que la cita climática permitió avanzar en el fortalecimiento de la gestión ambiental, algunos parlamentarios expresaron observaciones a favor y en contra. Lo que se ha desprendido es de que se ha escuchado y se ha dado mayor atención a toda la población indígena. Ahora, si la selva ha estado completamente abandonada, pueblos como Purús han estado completamente abandonados, en 2, 3 o 4 años no se van a lograr la solución, lo que en 20 o 30 años no se ha podido hacer. El primer decreto supremo que emite el Ministerio de Educación, nuestro Ministerio de Educación, precisamente desaparece a la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental. ¿Qué dice el sector del ambiente respecto a esta medida? Es decir, contraviniendo contra el acuerdo de educación y sensibilización que debe existir en nuestro país. Desaparece esta dirección. Previamente se generó un debate frente a la declaración de apoyo a Venezuela, luego de que los Estados Unidos declarara al país caribeño como amenaza para la seguridad norteamericana. En ese sentido, la congresista Luz Salgado planteó invitar al canciller Gonzalo Gutiérrez para que exponga sobre el respaldo del Perú a Venezuela. Informó Susana Espinosa, Central en Noticias del Congreso. El legislador Antonio Medina Ortiz exhortó a la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, para que se traslade a la ciudad de Andahuaylas, región Abancay, con la finalidad de dialogar con los pobladores, quienes llevan 5 días de huelga indefinida ante diversas demandas sociales que han paralizado esa ciudad. Es indispensable, es impostergable la presencia de la premier Ana Jara en Andahuaylas.
Es una demanda colectiva de más de 30.000 personas que en estos momentos están protestando. Y la protesta se justifica y todo el mundo ha reconocido que es justa la demanda del pueblo de Andahuaylas, del pueblo de Chincheros. Ahora les contamos que el despacho de la primera vicepresidencia del Congreso de la República, en coordinación con la Municipalidad de Independencia, Huaraz, organizó el primer Congreso Distrital de Equidad de Género y Seguridad Ciudadana. El congresista Modesto Julca inauguró el evento. Veamos. Al inaugurar el Congreso Distrital de Equidad de Género, el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca Jara, destacó el papel de la mujer peruana por su empoderamiento en diversos espacios políticos, dirigenciales, artísticos, laborales, profesionales y otros. El parlamentario informó que el Congreso de la República, para cuidar la integridad de la mujer por ser madre, amiga e hija, aprobó el proyecto de ley número 3539 que busca combatir el acoso contra las mujeres en los espacios públicos. Hemos dado una ley muy drástica contra el acoso sexual, una ley muy drástica que penaliza de una manera exigente a aquellos que faltan el respeto, abusan de nuestras hermanas mujeres. Denuncien, no se queden calladas, exijan que les respeten. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Guillermo Gomero, hizo un llamado a las autoridades y funcionarios a luchar contra los problemas que aquejan a las mujeres, como la violencia sexual, familiar y el feminicidio. A toda la población en general en forma organizada. Muchas gracias a los organizadores. Espero de que los resultados de este Congreso realmente se plasmen en la práctica, en la realidad, y de ese modo tengamos a las damas, a la mujer ancashina, a la mujer huaracina, realmente con una participación muy activa en los diferentes problemas que afectan al Distrito de Independencia y a la provincia de Huaraz. El alcalde del Distrito de Independencia, Eloy Alzamora Morales, también saludó a la mujer peruana y propuso la creación de la Comisión de Equidad en el mencionado distrito para tener una sociedad más justa. Estamos presentes para poder aprender y para poder iniciar un proceso real que nos permita convivir de una manera pacífica y crear condiciones de desarrollo sin distinción de género. Todo lo que podamos hacer de desarrollo, bienvenido de la mujer, bienvenido del hombre, sin distinción alguna, con respeto, porque nuestros hijos y la sociedad así merece para el futuro. Al primer Congreso Distrital de Equidad de Género y Seguridad Ciudadana también asistieron el alcalde provincial de Huari, Alberto Trujillo Rojas, el gobernador regional de Ancash, Carlos Gamarra Chávez, la alcaldesa de Cajamarquilla, Beatriz Visitación, la directora de la ONG Mujer y Sociedad, Zoila Hernández Aguilar, entre otras personalidades, y más de 500 asistentes quienes recibieron ponencias sobre equidad de género, toma de decisiones y participación política. Informó Mónica París, Central de Noticias del Congreso. Al volver, Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos otorgará 1000 becas especiales a licenciados de las Fuerzas Armadas. Regresamos con los detalles. Estoy orgulloso de haber servido a mi patria. Participé en campañas cívicas en costa, sierra y selva, ayudando a mis hermanos en situación de emergencia. Poco a poco me fui dando cuenta que el Perú necesita profesionales técnicos para impulsar el desarrollo. Hoy terminé mi servicio militar voluntario y estudiaré en el Instituto Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Yo serví a mi patria y ahora el Estado me ofrece beca 18. Si eres licenciado del Servicio Militar Voluntario, postula al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Examen de admisión 17 de marzo. Seguimos con más información. El Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos otorgará 1000 becas especiales a licenciados de las Fuerzas Armadas que puedan acceder a una formación técnica. Así se dio a conocer en el foro Límites y Propuestas para la Reforma del Servicio Militar. Veamos.
En reconocimiento a su entrega y valentía en defensa a la patria, licenciados de las Fuerzas Armadas podrán acceder a becas especiales que les permita convertirse en profesionales altamente calificados. Así lo dio a conocer la representante de Pronavet, quien agregó que de esta manera se busca otorgar mejoras para el sector castrense. Con el Ministerio de Defensa tenemos un convenio que estamos cada vez implementando y mejorando. Belina les decía hace un momento que recién el 5 de marzo se ha creado una beca nueva, donde habrán 1000 becas adicionales para estos estudios. Este año podemos decir que en el año 2015 estamos ofertando 3000 becas, 2000 por beca 18 y 1000 por la beca especial, que es para licenciados de Fuerzas Armadas. El congresista Emiliano Apaza, organizador del foro Límites y Propuestas para la Reforma del Servicio Militar, reconoció los esfuerzos que se vienen realizando para fortalecer a las Fuerzas Armadas en educación, salud, vivienda y reinserción laboral. Y creo que este foro está orientado a seguir fortaleciendo por esta institución tutelar de la patria a la que en algún momento hemos sido parte de ello. Parte de ello porque hemos servido en las fuerzas en forma acuartelada, otros no acuartelado, pero hemos tenido una identidad con nuestro país. Estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes explicaron los avances de la reforma de la Ley de Servicio Militar. También participaron asociaciones nacionales de licenciados del Ejército, entre otros. Finalmente se realizó la juramentación de la directiva de la Federación de Licenciados de las Fuerzas Armadas de la región Lima, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. El plan de aplicación para la seguridad ciudadana con serenos en el siglo XX y el rol y función del poder de la policía fueron materia de análisis en el primer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana en Gobiernos Locales, que realizó la congresista Luciana León. La importancia de la prevención procesal penal y sus herramientas para combatir la criminalidad, así como la capacitación permanente de serenos, fueron materia de análisis del primer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana. Llevarlo a dos niveles, al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el órgano más alto del Estado, y por supuesto al Acuerdo Nacional, en la parte política. Uno en la parte del gobierno y la otra en la parte política. Si no lo resolvemos en el Acuerdo Nacional, entonces, señores, no tiene ninguna solución. Efectuar los cambios de la normatividad vigente que posibilite la unidad del sistema de seguridad y defensa nacional. El comisario español Ernesto Santamaría, quien es experto en la lucha contra la inseguridad ciudadana, se enfocó en la necesidad de capacitar permanentemente a quienes cumplen tareas de seguridad en las calles. Tener liderazgo, conducción, planificación, estrategia y capacitación. Si nos falta algo de eso, estamos en el horno, estamos muertos. Dicho congreso fue organizado por el despacho de la parlamentaria Luciana León y el presidente de la Asociación Serenazgo de Seguridad Ciudadana del Perú, Armando Jara Mendoza, y el Frente Metropolitano. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, como siempre, a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Descable. Será hasta una próxima oportunidad.